Hola, bueno, buenas tardes. Yo sé que ya todos están como bastante cansados, pero pues vamos a tratar de ofrecer algunas perlas para el diagnóstico y tratamiento de lo que es las reacciones a medicamentos. Principalmente estamos entrando en una época en la cual pues hay mucha desapego por parte de los pacientes en hacer las recomendaciones médicas. Entonces esto pues viene siendo también una consecuencia, las reacciones a medicamentos. Muchos pues ya empiezan a utilizar la inteligencia artificial y creen que ya lo saben todo. Y pues realmente esto nos motiva a que también nosotros nos empoderemos a tener mucho más dominio de cuáles son unas reacciones o no. Entonces estamos viendo que esto cada vez es más frecuente a nivel de admisión hospitalaria. Sí se pueden ya reportar una gran cantidad de un 15 a un 25% que pueden haber reacciones de hipersensibilidad o que también hagan una motivación de ingreso a hospitalización. Recordar las definiciones básicas que pues van a incluir que una reacción adversa es una reacción no deseada después de la administración de un fármaco o combinación de dosis utilizadas para profilaxis, diagnóstico o tratamiento. Y que a diferencia de la reacción de hipersensibilidad, pues aquí quiero hacer mucho el énfasis que va a ser mediado por un mecanismo inmunológico. No todo es alergia, así que hay que considerar que hasta el 50% de las reacciones no están siendo bien diagnosticadas o clasificadas. A manera de introducción quise incluir esta pequeña línea del tiempo en el cual pues, estamos hablando que la primera clasificación fue por Rollins y Thompson en 1977, en el cual sí se estableció el decir si era no alérgica de tipo A o alérgica de tipo B. Posteriormente, Edwards, que fue la que más implementó ya a manera de poner la primera letra de lo que pudiera estar asociándose el tipo de reacción que condicionaba. En A, pues de aumentada, B de hipersensibilidad, C de uso crónico, D de retardada, pues delayed, y E de end of use, de cese de uso, F de fail, de falla, y G de genética. Entonces, para tener muy en cuenta cuáles van a ser las características de cada una de estas reacciones, pues vamos a preguntarnos estos cuatro cuestionamientos, perdón. Estamos hablando de que si puede ser predecible, si puede ser dosis dependiente, si puede ser tiempo dependiente o si va a ser dependiente de propiedades del fármaco. Entonces, a manera de tener muy claro cuáles son las reacciones de hipersensibilidad o no, prácticamente la B va a ser la que es puramente de hipersensibilidad. Todas las demás es un repaso de lo que ya sabemos, pero que tenemos que tener el dominio para que también los pacientes sean bien orientados. Y tenemos entonces que la aumentada pues va a ser totalmente predecible, si es dosis dependiente, no necesariamente es tiempo dependiente, ya que desde las primeras dosis pueden estar presentes y sí tiene que ver con las propiedades del medicamento. Entonces todos sabemos que obviamente a manera de recordar que la nefrotoxicidad de la amikacina es bien conocida y que es parte de los efectos secundarios. En el caso particular de las sobredosis, muchos pacientes con asma pues llegan a decir, no, pues soy alérgico al salbutamol, pero sabemos que es por esa alta afinidad a su receptor que va a tener la unión de ese beta-2 agonista hacia a nivel de los bronquios. Entonces, en este caso, pues hay que tener en cuenta que también hay una manera de decir que hay interacciones medicamentosas en ese tipo de reacción, en el cual pues tenemos que tener muy en cuenta que la teofilina pues no tendría que estar en combinación del salbutamol. Y pues tener en cuenta que también hay interacciones medicamentosas y que a manera de que también les pueda dar un dato, si podemos descargar esta aplicación, realmente nos permite hacer una identificación de cuáles son las interacciones medicamentosas de manera bastante útil. En esta aplicación podemos hacer, está el paciente hospitalizado y pongo la serie de medicamentos que están incluidos en su día a día.
o en el área de hospitalización y ver realmente si hay una interacción medicamentosa. De hecho, es tan útil que nos va a marcar como interacciones graves, nos define a qué se refiere para estar alertas y obviamente evitarlo, o aquellas que pueden ser un tanto permisivo, pero de preferencia evitarlo. En las reacciones de hipersensibilidad, pues todos sabemos que los betalactámicos siguen siendo la causa más frecuente y que de eso sí hablaremos más adelante a detalle. En el caso del uso crónico, pues bueno, también tener en cuenta que la necrosis ósea debido a los alendronatos, pues va a ser una de las más frecuentes y que normalmente está estimado que alrededor de los 5 años de su uso puede estar reportado. En el caso de las reacciones retardadas, pues sí va a ser por un tema de por ejemplo, en la quimioterapia, que sabemos que va a ser también muy predecible, dosis dependiente, tiempo dependiente y que tiene que ver con las propiedades del medicamento. En el caso de la tipo E, porque es el cese de uso, pues todos también lo conocemos muy bien, no es como una tipo dependencia de estas benzodiazepinas a tener esta situación y que como tal, si es predecible, y tiene que ver con las propiedades del medicamento, ya que pues no se requiere un tiempo tan prolongado para inducir este tipo de reacción de dependencia. En el caso de la falla, pues obviamente es el clásico de la falta de toma de los anticonceptivos y que puede estar pues teniendo una consecuencia de embarazo. Y pues bueno, en el caso de la genética, aquí se incluyen algunas de las reacciones que tienen que ver con algunos antirretrovirales o que incluso pueden haber acetiladores lentos que pueden estar asociados a las reacciones con las sulfas. Entonces, ahora sí entrando en tema de cuáles son los factores de riesgo para estas reacciones de hipersensibilidad, tener en cuenta que pues bueno, van a ser fármacos de alto peso molecular que tienen que ser determinados a partir de proteínas, ya que estas proteínas son las que realmente van a inducir una respuesta ya sea IgE mediada o que van a inducir una respuesta del sistema adaptativo que va a tener ahí una participación obviamente de las células T. Entonces, puede que sean estructuras moleculares tan pequeñas que puedan ser unos aptenos y que principalmente son como los factores de riesgos propios del medicamento y que los demás van a tener que ver con el paciente. Es un poquito más reportado en mujeres que tengan alguna alergia a medicamento de otro tipo y que pues obviamente la exposición repetida de estos medicamentos es el que va a poder inducir esa sensibilización para posteriormente inducir una reacción alérgica. Y entonces, recordando un poco lo que es la estructura del mastrocito, pues tenemos que van a contener unos gránulos que van a tener varios mediadores inflamatorios, ya que estos van a tener no solamente histaminas, sino que hay proteasas y que van a tener también prostaglandinas, leucotrienos y algunas citocinas como la interleucina 6 principalmente y el factor de necrosis tumoral. Entonces, para que llegue a esta consecuencia de la degranulación, se puede llevar a cabo a partir de mecanismos inmunológicamente mediados o no inmunológicamente mediados. En ese sentido, tenemos que para una reacción no inmunológicamente mediada, pues sí está bien conocido que hay un receptor que es este, que tiene que ver con la proteína relacionada con la proteína G asociada a MAP, que va a tener una unión directa con principalmente estos tres medicamentos, que es la vancomicina, que son las quinolonas y los agentes bloqueadores musculares. Entonces esto es muy interesante porque a pesar de que sí son algo frecuentes, realmente no tiene por qué estar considerándose que sea una reacción alérgica propiamente, que por definición tiene que tener una sensibilización para después desarrollar la reacción alérgica. Entonces puede estar aconteciéndose desde la primera administración. Y en el caso de las inmunológicamente mediadas, pues sí tenemos aquellas, que van a ser las que se van a unir directamente a la inmunoglobulina E. Esta inmunoglobulina E pues va a tener una unión directa con el receptor de alta afinidad, va a tener una unión
sumamente fuerte, en la cual pues desde las administraciones a dosis bajas van a ser capaces de detonar una reacción y que no tiene que ser directamente proporcional con la dosis que recibió. En este caso, pues el paciente pues puede inducir desde una urticaria hasta una anafilaxia, y que si en algún momento llegó a tener una reacción leve, pues no le va a prometer que esta sea de igual índole en gravedad, y que pues esto tiene que ver con la gran producción de este tipo de moléculas. Y que por otro lado, también hablando de las inmunológicamente mediadas, pueden ser por una unión directa hacia el complemento que desencadene esta cascada inflamatoria, como es el caso de los medios de contraste, que pues muchas veces también son unos altos que nos tienen los pacientes que dicen no puedo hacer el procedimiento de imagen que me está solicitando porque yo soy alérgico al medio de contraste, pero con una simple premedicación, que sí vamos a hablar más adelante, pues sí es suficiente para que podamos llevar a cabo este tipo de procedimientos. En el caso de las liberaciones de citocina, también tiene que ver con los quimioterápicos o los anticuerpos monoclonales, que también están cada vez con más uso y que pueden tener una liberación directa de estas citocinas, o en el caso de los inhibidores COX-2, que también puedan tener ahí un impacto sobre la cascada del ácido araquidónico, que pues obviamente puede inducir este proceso inflamatorio que simule a una alergia. Y por eso en esos tres mecanismos, aunque sí es como un mecanismo inmunológicamente mediado, al no tener participación de la inmunoglobulina E, pues no puede ser considerada alergia. Y bueno, hablando de las teorías para las reacciones graves y que van a estar con un mecanismo tardío, porque ahorita las que mencionábamos eran como las reacciones inmediatas. Las que son tardías, pues ya tendremos que recordar ahorita que hagamos el repaso, que van a tener que ver con las farmacodermias, pues que van a tener tres tipos de teorías. La teoría de la actenoproteína es aquella que va a tener la participación de una molécula de bajo peso molecular y que se va a unir a una proteína endógena. La mayoría de las veces pues va a ser una proteína tipo albúmina, que es transportadora y que va a tener una nueva formación de un antígeno denominado neoantígeno, que va a unirse hacia la hendidura de lo que es el complejo mayor de histocompatibilidad, y que vamos a tener una reacción directa capaz de inducir una reacción de hipersensibilidad. Otra de las teorías es el concepto pi, que va a ser la interacción directa del fármaco del receptor inmune, que va a tener una modificación en la hendidura de la unión del péptido y va a ser reconocida como extraña. Y finalmente lo que sería el repertorio de péptidos alterados, cuando el fármaco ocupa una posición en el péptido de unión de este complejo mayor de histocompatibilidad y cambia la estructura química, y estos péptidos modificados serían reconocidos como extraños. Bien, entonces ahorita vamos a empezar a hablar de las reacciones de hipersensibilidad 1. Prácticamente eso sí se los puse más tipo perlas para que tengamos así en cuenta cuáles son las más frecuentes, los fármacos más frecuentes involucrados en esto, el tiempo de inicio y el mecanismo con breves palabras, así como cuál es el diagnóstico oportuno. Principalmente las de hipersensibilidad tipo 1 son las que van a tener un mayor abordaje a comparación de las de hipersensibilidad tipo 4 que vamos a ver. Entonces, en este caso, pues hay que recordar que estas van a estar manifestadas como una urticaria, como angioedema o hasta anafilaxia. Los más frecuentemente involucrados van a ser los betalactámicos y los AINES. En este caso, pues va a ser ya sea una degranulación directa por la activación de los basófilos de los mastocitos o porque haya un involucro de una IgE específica al fármaco. Cuando se trata de una manifestación tan grave como anafilaxia, sí se ha hablado de biomarcador la tripsina sérica. Este no lo tenemos como tal con tanto acceso, pero si lo hiciéramos muy metódico a manera de tener como un protocolo diagnóstico, la manera correcta es que lo hagamos la toma en los primeros 30 minutos de la reacción, después a los 120 minutos y posteriormente a las 24 horas. Realmente la de 24 horas nos habla de la basal de tripsina que tiene nuestro paciente para que nosotros podamos confirmar el hecho de que tuvo la degranulación del basófilo o del mastocito que indujo esta producción de la tripsina.
Esto nos ayuda mucho, obviamente, para pacientes que tienen alguna crisis de ansiedad, en el cual, pues, aferrados a que tengan una reacción alérgica y no necesariamente, y con eso lo podemos demostrar. Entonces, para hacer el abordaje, realmente sí se pueden incluir el método de prick e intradérmica, que vamos a ver ahorita, pero eso tiene que ser llevado a cabo hasta las 4 a 6ª semana de resolución del cuadro, ya que el cuerpo está realmente todavía muy reactivo y que no va a ser fidedigno si lo hacemos en un tiempo menor. Entonces eso hay que tener en cuenta, porque si estuviéramos interesados en hacer trabajo en equipo y que ustedes dicen, a ver, voy a mandarte al paciente, pues realmente sí, lo estimable es que mínimo un mes en lo que el paciente pues tiene pues la resolución completa, está más tranquilo y que se puede llevar a cabo el abordaje entonces con estos pasos. Hablamos de PRIC a la manera que en el interrogatorio hacemos una búsqueda intencionada del listado de medicamentos que estamos sospechando, los enlistamos, vamos a utilizar preferentemente medicamentos que sean en solución inyectable para que podamos ponerlos en su piel, y que vamos a hacer una técnica tan sencilla como el pinchazo. Este pinchazo realmente va a ser suficiente para inducir una roncha. Vamos a utilizar control positivo y control negativo para que podamos enseñarle al paciente lo que normalmente genera roncha, que es la histamina, y lo que no genera roncha, que es solución salina. Con eso podemos tener el primer pasito, porque hay pacientes que tuvieron anafilaxia, son capaces de provocar una roncha y nos evitamos el resto del protocolo tras los 15 minutos de haber sido expuestos. Entonces, pues en la imagen espero que se pueda apreciar un poco el hecho de que si este paciente pues generó una roncha con el ciprofloxacino y el levofloxacino. En el caso de la reacción intradérmica, pues este corresponde a una administración de tipo con jeringa de insulina, que vamos a tener diferentes diluciones. Esto utilizamos dosis no irritativas para la piel y que nos van a permitir que tengamos una introducción con una latencia igual de 15 minutos para ver si es capaz de generar una reacción. Entonces es la manera más segura para que el paciente sepa que si estamos exponiéndolo, realmente va a haber un crecimiento de la pápula que estamos formando y que es capaz de provocar una roncha tan grande que nos dé esa positividad y que en ese momento hagamos la detección oportuna sin riesgos, ya que tiene una sensibilidad y especificidad de hasta el 97%. Esta sensibilidad y especificidad puede ser variable de acuerdo a los medicamentos, porque su valor predictivo positivo pues es de acuerdo a los estudios que se han tratado de utilizar de acuerdo a las poblaciones de interés, pero que muchas veces sí son capaces de generar una reacción muy clara y que con esto prácticamente el paciente tiene la visibilidad de qué es lo que tiene que tener etiquetado como una reacción propiamente dicha de hipersensibilidad. Entonces, en la prueba de reto prácticamente es nuestro gold estándar, y que si partimos del hecho de que, ok, ya no hay duda que el paciente no tuvo positividad en ninguna de las reacciones, pues sí es una manera en la que podemos administrar y no hay duda de que el paciente tiene o no tiene. Obviamente este es en un ambiente controlado para que nosotros podamos tener el dominio de tratar los síntomas en caso de que se desencadenen. Y entonces, pues el manejo de la urticaria y enfedema es súper importante para que podamos dominarlo. Cualquiera de los que estamos aquí realmente puede salir dominando el cómo tratar una urticaria por alergia a medicamentos. Si nosotros tenemos en cuenta que nuestro mecanismo de los síntomas que se provocó fue atribuible a esta degranulación de los mastocitos y de los basófilos, sabemos que tenemos que contrarrestarlo a través de un bloqueo que puede ser de un antihistamínico preferentemente de segunda generación, para que no tengamos repercusiones en sus efectos adversos, porque algunos de la primera generación pueden tener una penetración al sistema nervioso central y que tenemos el efecto secundario tan conocido como somnolencia. Entonces, como particularmente este tipo de reacciones van a ser
desde doble hasta cuádruple dosis, pues se puede potenciar este efecto adverso y el paciente pues obviamente se va a quejar de tener este efecto adverso, pero obviamente va a ser tan bueno porque nos va a permitir el bloqueo y no una progresión, ya que se suma posteriormente una reactividad de la piel que no termina de cesar. Si vemos que esto ya está establecido, sí o sí tenemos que agregarle esteroide sistémico. Afortunadamente pueden llegar a tener una remisión con una dosis de 0.5 a 1 miligramo por kilogramo, especialmente prednisona, porque sí se ha visto que tiene una mejor respuesta que con el deflazacort, aunque tengamos ahí como que cierta prudencia. Entonces, realmente sí les podría decir que como no van a ser tratamientos prolongados, que van a ser máximo 5 días, pues realmente no tengamos temor de que se haga una dosis reducción. Así que el antihistamínico a dosis doble o cuádruple más esteroide sistémico va a ser capaz de resolver el problema. El tiempo que tenemos que tenerlo son por mínimo 7 a 10 días. Hay pacientes que todavía tienen una reactividad en la piel que sí convendría que tuviéramos al menos 2 semanas o 3 el puro antihistamínico, pero ya una dosis habitual. En el caso del manejo de anafilaxia, pues tenemos que dominar también la epinefrina o adrenalina. En este caso, pues me ha tocado muchísimo que tienen temor por la vía de administración intramuscular y que si bien sí se ve muy dramático el hecho de que tiene que ser en el muslo y que tenemos que utilizar la aguja grande, realmente sí, tiene un mayor impacto en tener una respuesta en un músculo que está sumamente vascularizado, que sea incluso mayor que el glúteo y que de hecho tenemos menos efectos adversos por vía intravenosa. Ese es el motivo por el cual, si queremos resolverlo, tiene que ser intramuscular. La dosis fácil. La dosis es de 0.5 miligramos. Como la ampolleta la quise poner en gigante para que nos acordemos que es de 1 miligramo por mililitro, con media ámpula sería suficiente. Digamos que por buenas prácticas, se recomienda que utilicemos la jeringa de insulina. Sin embargo, hay que cambiarla por la que es intramuscular. Entonces, pues sí me ha tocado mucho hasta intensivistas que llegan a tener esas dudas de que a ver si es mejor subcutánea, si es mejor intravenosa, y que no hay duda que en todas las guías internacionales nos exige que sea intramuscular y que la dosis que se puede repetir sería a los 15 a 20 minutos. Obviamente aquí también ustedes son los expertos en el manejo de soporte y que eso también es indispensable, que tengamos especial atención en la posición de Trendelenburg y pues obviamente tratar de remover el desencadenante. Como estamos hablando de contexto de alergia a medicamentos y que a lo mejor fue una anafilaxia perioperatoria, estamos hablando de que el paciente pues ya le estaba pasando por la vena y pues tenemos que obviamente retirarlo y que sí existe la posibilidad en que pudiera tener una reacción bifásica. Entonces es ahí donde entra la relevancia del uso del tratamiento de tercera línea. Y decimos tercera línea porque la primera ya la dijimos, que es la epinefrina, no dudarlo. En la segunda, que sería el manejo de soporte, porque es igual de importante. Y la de tercera línea es la que nos va a permitir la disminución del riesgo de reacciones bifásicas. ¿A qué me refiero? Que aún habiendo resuelto el cuadro de anafilaxia, si a la hora el paciente puede llegar a tener una nueva reacción. En general se habla que tiene el 20% de riesgo de generar una reacción bifásica en contexto de alergia a medicamentos, porque todavía pues hay ese metabolismo del medicamento, pero que si nosotros tenemos la administración de glucocorticoides, que puede ser en el caso de hidrocortisona, que puede ser el que hace el efecto mucho más rápido, a una dosis que sea equivalente a 0.5 miligramos por kilo, es más que suficiente. El antihistamínico intravenoso de igual manera, y pues recordar que el glucagón es el que nos va a hacer el retiro del efecto del betabloqueador en caso de que nuestro paciente esté teniendo algún manejo con ese medicamento, porque contrarresta el efecto de lo que es la adrenalina. Entonces, sí estamos obligados a tener una vigilancia mínima de 6 a 8 horas cuando tenemos alguna repercusión broncopulmonar o si fuera de algún efecto cardiovascular o incluso somnolencia, sí tendríamos que vigilarlo por mínimo 24 horas.
Entonces, tener en cuenta que ya esta parte en la cual nos radica la relevancia de que se detectó una reacción de hipersensibilidad tipo 1 y que hacemos equipo y que identificamos las causas de alergia, la gran pregunta sería, ¿qué tan relevante es que yo tenga que estar remedicando al paciente con dicho medicamento? En este caso, el que es más frecuente, pues suele ser la aspirina, ¿no? En el cual, pues bueno, este ácido acetilsalicílico, pues lo va a tener para toda la vida porque es su cardioprotección y que en este caso sería como de los pocos que sí están realmente justificados. Obviamente otro contexto sería paciente que, a ver, tiene ya resistencia bacteriana, está en un sepsis y que sí tenemos que estarle administrando algún carbapenémico y vancomicina. El paciente presentó una reacción y que, como les mencionaba en los mecanismos fisiopatológicos, realmente puede estar inducido por una reacción directa por la unión al receptor MPRGX2, pero también podría ser por una alergia propiamente dicha. En caso de que se detectara que de plano sí hay una reacción y de hipersensibilidad tipo 1, sí tenemos este esquema de desensibilización, que es la administración gradual de estos medicamentos hasta alcanzar una dosis óptima deseada para poder inducir la tolerancia del paciente. Como en este contexto estamos hablando de que el paciente no lo va a hacer para toda la vida, tener en cuenta que se alcanzó esta inducción a la tolerancia con la desensibilización y posteriormente se tuvo que administrar el esquema completo que tuvieron que indicarle. Una vez que finaliza este esquema, el paciente vuelve a hacerse alérgico. Entonces, si en un determinado momento a futuro tiene que requerir un nuevo esquema con vancomicina, es estrictamente necesario repetir ese protocolo de desensibilización. En el caso de las reacciones de hipersensibilidad tipo 2, a manera de repaso, también hay que recordar que las citopenias generalmente pueden estar más inducidas por furosemides, sulfonamidas, heparina, pues estas pueden tener un abordaje a través de test de Coombs, hemolización in vitro, y que bueno, aquí en este caso tienen un comportamiento más favorable porque con la suspensión es suficiente. En las reacciones de hipersensibilidad tipo 3, por ejemplo, induciendo una vasculitis, pues va a ser normalmente asociado a beta-lactámicos, a N-sulfamidas. Esto puede estar presentándose de los 7 a los 21 días de haber tenido la exposición al medicamento. Y pues obviamente hay que recordar que a diferencia de la urticaria, pues en esta la vasculitis, al tocar las lesiones, pues no va a ser posible la desaparición de la lesión con la digitopresión. En esta se puede incluso palpar un reborde y que pueden tener algunas áreas necróticas a simple vista, generalmente acompañadas de fiebre, artralgias, hematuria, proteinuria. La clínica es a veces suficiente y que pudiéramos tener asociado algún descenso del complemento y que pues aquí de igual manera la suspensión del medicamento sospechoso, ¿no? En el caso de la dermatitis por contacto en tema de una reacción de hipersensibilidad tipo 4A, tenemos que pueden ser principalmente por estos medicamentos que estamos aquí observando y que puede ser tan rápido como en las primeras 4 horas, pero que hay veces que hasta las 24 horas llegan a presentarse. Otros más raros pueden ser 3 a 4 días de haber tenido la exposición y que característicamente van a tener pápulas, vesículas, ampollas incluso. Aquí sí hay de utilidad para el abordaje diagnóstico por parte de nosotros como alergólogos, las pruebas de parche. Y pues aquí tener la definición de cuáles son los desencadenantes para promover la evitación. En el síndrome de Dres también aquí es importante que ya está bien descrito cuáles son los medicamentos más ampliamente frecuentes que tienen estas inducciones al síndrome de Dres. Aquí los tenemos como las aminopenicilinas, cefalosporinas, sulfonamidas, antiepilépticos principalmente, allopurinol. Muchas veces hasta es el propio paciente nefrópata que ya se sabía con una reacción al allopurinol y que vuelva a tener y que ahí, como les decía, no hay respeto porque haya una reacción leve como la primera vez, sino que puede ser mayor. Y eso también es importante recalcarlo porque si bien se habla que tiene que tener mínimo 15 a 40 días de latencia entre la administración del medicamento y la presentación de los síntomas, pues aquí es donde tenemos que ser la detectives, ¿no? Porque ¿qué pudo haberlo inducido? Y una vez que se indujo, el paciente de igual manera, si tiene una segunda exposición
por algún descuido, olvido o no darle importancia, esta puede ser en un tiempo mucho más corto y más grave. Entonces, en este caso, recordar que puede tener una presentación caracterizada por este exantema maculopapular, que generalmente va a tener una distribución del 50% o más de fiebre, linfadenopatía, eosinofilia, y en la biometría hemática se pueden observar en el frotis linfocitos atípicos, elevación de las enzimas hepáticas principalmente por AST y ALT y proteinuria en las pruebas de funcionamiento del hígado y en el caso del examen general de orina. En el caso de las lesiones, sí me gustaría como que resaltar que son pacientes que si bien la clínica ya pudiendo tener como que estos síntomas bien detectados, hay todo un registro, o sea, un score, perdón, que nos va a permitir acercarnos a aceptar que sea el diagnóstico más probable y que por eso tenemos que tener ahí en cuenta que sí se tiene que hacer un seguimiento muy apegado tanto de nivel clínico como bioquímico. En el caso del tratamiento, pues sí tener en cuenta que se va a clasificar como leve a moderado y grave. Generalmente, pues de entrada, pues ya una vez detectado el culpable, pues se va a quitar el medicamento y que en las leves pudiera ser solamente posible la utilización de esteroides tópicos, pero en la mayoría de los casos, pues sí o sí vamos a tener que utilizar esteroides. Si se dan cuenta, estamos hablando de dosis altas de 1 a 2 miligramos por kilogramo al día y como les decía, tanto clínica como bioquímicamente es el seguimiento que en estos contextos pues suele ser hospitalario para que podamos tener una inducción a la remisión. En los últimos estudios que se han tratado de sumar algunos otros medicamentos para inducir la remisión más rápida, ya existe el benralizumab como parte del tratamiento. Este es un anticuerpo monoclonal humanizado que va en contra del receptor de la interleucina 5. Este medicamento como tal es utilizado para asma grave de fenotipo eosinofílico y que en este caso pues ya se vio que por el gran efecto que se tiene para abatir a los eosinófilos precisamente es lo que se está tomando en cuenta como mecanismo de acción para inducir la remisión de la eosinofilia característica del BRES. Entonces, esto, pues, recordar que si bien esto nos pudiera competir a nosotros, ustedes realmente tienen el dominio de poder inducir con el esteroide sistémico a dosis alta y que muchas veces el inicio temprano y sin miedo de dosis altas, pues puede tener una inducción a la remisión. Ahora, lo difícil muchas veces es ver en qué momento dejo de dárselo. Estamos viendo que en la parte de aquí abajito dice el riesgo de activación del virus de Epstein-Barr, citomegalovirus o de herpes, en el cual pues muchas veces sí nos tiene obligados a estar haciendo una búsqueda. Entonces la manera correcta es de que, ok, si ya tiene síndrome de Bres, si tengo que iniciar el esteroide, estar vigilando si hay fiebre, a pesar de que dijimos que está implicado en el diagnóstico y ya le indujimos el tratamiento y después de ya estar en aparente mejoría empieza con fiebre, sí hay que sospechar que hay una activación de estos virus y que pues sabemos que todos llegamos a tener contacto con ellos y que son capaces de inducir una reactivación con sus consecuencias. En las reacciones de hipersensibilidad tipo 4C, en el cual puede haber solo alguna lesión única, podemos observar que tiene la característica de donde decidió iniciar. Si vuelve a tener la repetición del paciente del medicamento, va a respetar que es en esa misma lesión. En ocasiones podrán aparecer otras más, pero lo más común es que sea única. En todo caso, las características es como son una mácula eritematosa, violácea, generalmente circular y que va a estar bien delimitada y que sí va a dejar una hiperpigmentación. En ocasiones puede provocar una ampolla.
El tiempo de inicio tras la administración de los medicamentos, que como vemos pueden ser las sulfonamidas, la carbamazepina, la tetraciclinas o cefalosporinas, pueden tener una latencia de 30 minutos hasta 8 horas para inducir la reacción. Esta pacientita sí la conocimos en el Centro Médico Siglo XXI y que ella decía, bueno, sí, ya sé, siempre me pasa, pero sin temor. O sea, ella siempre ya tenía bien conocido que el ibuprofeno le daba, pero aún así, si tenía cólicos menstruales, como ella sabía que no iba a progresar a más, ella toleraba, pero sí vemos que ya hasta a nivel de pies llegaba a tener estas lesiones, y pues fue cuando a ella le llamó la atención, ¿no? Y que dijo, bueno, ya ni siquiera puedo caminar porque me duele tanto, porque en otras lesiones pues yo las aguanto, y como vemos hasta puede ser en cavidad oral, y que estas la paciente decía, no, solamente me salían en el brazo, pero al momento de hacer como que la exploración física completa, pues también estaba afectada a las mucosas. En este caso, se pueden hacer también pruebas cutáneas tardías o reto, pero pues dependiendo del caso, ¿no? En el caso del síndrome de Stevens-Johnson, pues también es muy conocido por todos nosotros, en el cual también ya hay medicamentos bien tenidos en cuenta como sus principales causantes, que puede ser alopurinol, anticonvulsivantes y antibióticos, y que pues esto recordando que sí tiene una inducción de la célula T citotóxica con activación directa y con la producción de granzima y perforina. El punto es que el tiempo en el que se llega a tener estas reacciones, pues sí también pueden ser tardías de 7 hasta 21 días, y que pues bien sabemos que pueden ser áreas denudadas, que dependiendo la afectación, si es menos del 10%, pues va a ser un síndrome de Stevens-Johnson de 10 a 30, una sobreposición del síndrome de Stevens-Johnson necrosis epidémica tóxica, o mayor del 30%, un NET propiamente. El diagnóstico va a ser clínico y bioquímico. Y finalmente en el manejo, recordar que es la suspensión del desencadenante, el esteroide, que en general pues iba a ser el equivalente a prednisona, muchas veces pues va a ser más bien intravenoso, y que sí se puede utilizar la gamma-globulina. La verdad sí hemos tenido como ahí un poco de experiencia sobre el uso de la gamma-globulina para inducir la mejoría, porque aunque muchos de los artículos que también están a nivel internacional nos pueden decir que no hay tanto apoyo, realmente pues sabemos que si no tenemos tanta población mexicana en estos estudios, pues no podemos tomarlo 100% a estas recomendaciones. Entonces yo creo que también hay que tener en cuenta nuestra experiencia clínica y pues compartirla, ¿no? En este caso, recordar que es un tratamiento prolongado y que se toma en cuenta como un síndrome del gran quemado, y que pues también ahí entra mucho en apoyo ustedes como internistas, los intensivistas o hasta los cirujanos plásticos, por el tema de que es un gran quemado, manejo como un gran quemado. Y finalmente las reacciones de hipersensibilidad tipo 4D, que son las pustulosis exantemática generalizada aguda, pues van a ser las aminopenicilinas, las sulfonamidas, quinolonas, las que están más frecuentemente asociadas. Esta, a pesar de ser una reacción de hipersensibilidad tardía mediada por células T, que pudiera estar induciéndose también de manera tardía con una afectación bastante llamativa, es la más tranquila. Realmente hasta a veces el uso del antihistamínico o ausencia del uso de esta es capaz de que el paciente se resuelva por sí solito. En general, los tratamientos que podemos utilizar son más tópicos, que pudieran ser con el uso de emolientes y si acaso antihistamínicos por el tema de que hubiera comezón, pero la mayoría de los pacientes ni siquiera refiere esto, y si acaso lo que puede haber por la característica de la presentación de las pústulas es que quieran aventarles antibiótico. Entonces ahí tener en cuenta que si estamos viendo que en su interrogatorio nos suena que el causante es esto y realmente continúan estas lesiones y ya tienen esta progresión, realmente tener en cuenta que nunca fue pues algo infeccioso, ¿no? Entonces simplemente también tener en cuenta las banderitas rojas si es que el paciente llega a tener fiebre, edema facial, linfadenopatías, lesiones ampollares o pustulosas, piel afectada con el signo de Nikolsky positivo o afectación de mucosas y también afectación de hígado, riñón principalmente, pues estamos ante el riesgo de presentar
una reacción adversa cutánea grave a medicamentos, que es lo que se denomina como SCAR, que incluye al DRES, ácido Johnson y en ocasiones el EYEP. En general, el tipo de medicamento de utilizarse es de la prednisona 1 a 2 miligramos por kilogramo al día. Y finalmente, 2 diapositivas de las conclusiones. Tenemos que para considerar las reacciones de hipersensibilidad a medicamentos que sí son inmediatas, el uso y el dominio de tener el antihistamínico a dosis expuesta de acuerdo a la gravedad del paciente, si tenemos que usar concomitantemente o no esteroide sistémico, y pues evitar una anafilaxia, no tener miedo de utilizar la epinefrina vía intramuscular. En el caso de que sea tardía, pues tener en cuenta si están presentes alguna de las red flags para que consideremos el SCAR y que tengamos que requerir manejo multidisciplinario con el indispensable inicio del esteroide sistémico a dosis altas. Y la gran pregunta de en qué momento pudiéramos derivar con nosotros los alergólogos, pues realmente cuando sí se tiene mucha duda de cuál de todos los medicamentos fue culpable para hacer el abordaje, principalmente tener en cuenta que si ustedes ya tienen mucho más aclarado cómo se hace el abordaje, lo que le podemos mencionar a nuestros pacientes, ¿no? Que se trata de un abordaje que van a hacer en la piel, disminuye el riesgo, a lo mínimo el tener una reacción, ya que en caso de que tuviéramos un adecuado etiquetado, pues ya podemos tener liberación del resto de los medicamentos. Y si es necesario, de acuerdo a la necesidad del medicamento a largo plazo, pues el procedimiento de desensibilización. Entonces, con esto me despido y agradezco muchísimo su atención.